Muy buenas noches, que el Señor le continúe bendiciendo. Qué bueno es nuestro Dios que nuevamente nos permite estar en contacto. Pero como siempre Dios le haya cuidado, bendecido y fortalecido en todas las áreas de su vida. Y es el momento ya de descansar, de relajarse. No importa el día que tuvo, si fue un día bueno, un día no tan bueno, un día lleno de angustias, de problemas o de necesidades, o un día súper bendecido. No importa cómo haya pasado, lo importante es que ya pasó. Ahora ya estamos en la presencia del Señor y vamos a relajarnos para aprender más de su palabra, para leer más su palabra, estar tranquilos y permitir que el Espíritu Santo, en esa quietud que estamos, podamos escuchar la palabra del Señor, a ver qué tiene para cada uno de nosotros. Vamos a estar hablando sobre la liberación milagrosa. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por este día de vida que tú nos das. Te pido que tú nos toques nuestras mentes, nuestros corazones, que tú nos hables a nuestras vidas y que vayamos aprendiendo más de tu palabra. No para decir que sabemos mucho, sino que cada vez que aprendamos más de tu palabra nos lleve a rendirnos más a ti y también, sobre todas las cosas, poder compartir con otras personas lo que vamos aprendiendo. Te doy todas las gracias, te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Que tu palabra fluya con toda libertad y que podamos aprender más de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo número 12. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 13. Éxodo capítulo número 12, versículo 13 dice: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová,
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. El Señor escuchó el clamor del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo más de 400 años en Egipto. Y Dios comisionó a Moisés para que vaya y libere al pueblo. Hubo muchas señales, maravillas, prodigios, y el Señor hirió a la tierra de Egipto con 10 plagas. Y en las 9 plagas del faraón siempre decía que no dejaba ir al pueblo de Israel, que era el pedido de Moisés. Por último, Dios habló a Moisés y le dijo que iba a venir la última plaga. Y era una plaga muy terrible, muy tremenda. Todos hemos nacido dentro del cautiverio y de la opresión del pecado y el egoísmo. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para los que hemos alcanzado la libertad en Cristo, la vida cristiana sigue siendo una demostración continua de la liberación de Dios en nuestras vidas. Hemos sido librados de la ira, del orgullo, la deshonestidad, la codicia, pensamientos impuros y otras muchas tentaciones. Sin embargo, la clave es obedecer la palabra de Dios. Y la única forma en que tendremos nuestro propio éxodo o nuestra salida de la tentación del pecado es obedecer al Señor. Cuando les estaba mencionando lo que estaba sucediendo en aquella época, el Señor dijo que iba a herir a Egipto con una plaga bien terrible y tremenda. Y en el capítulo número 11 del libro de Éxodo, vayamos a leer para ver un poquito más el trasfondo de esta historia. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, le inclinados delante de mí, dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Así estaba la situación. El Faraón, endurecido su corazón, no, como se dice, que no daba lugar, no se torcía el brazo para dejar salir al pueblo de Israel. Y hermanos, vemos cómo el Señor dictamina que iba a venir una plaga tremenda, la última plaga sobre Egipto. Iban a morir los primogénitos de todos los hombres, y no solo de ellos, sino también de los animales. Pero note la promesa del Señor: a mi pueblo
ni un perro moverá la lengua si yo no lo permito. O sea, imagínense qué poderes que tiene nuestro Dios. Por eso le estaba diciendo que cuando uno vive la realidad gloriosa de ser cristiano y de servir al Señor, se siente libre porque el Señor nos libró de todo. La experiencia que el pueblo de Israel tuvo fue una experiencia maravillosa porque imagínense, ellos pasaron siendo esclavos y luego salieron a libertad porque fue la mano del Señor que hizo tal evento, ese milagro tremendo. A mí también me sorprende mucho cómo inclusive la muerte obedecía el mandato del Señor. La orden era que mataran un cordero y que la sangre del cordero sea puesta en los dinteles de las puertas de los israelitas. Y dice que la muerte o esta plaga pasaba por ahí y no les hacía daño a todos los que estaban dentro de esa casa. Eso es un poder tremendo de parte del Señor. Aquí vemos que había una libertad segura. El Señor ya les prometió que iba a haber y que iba a haber un gran clamor para toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Ya estaba determinado que iba a venir esa plaga para liberar al pueblo de Israel. Y era una libertad segura. Cuando el Señor dice, si Cristo Jesús nos hace libres, seremos libres. Y la verdad nos ha hecho a nosotros libres. Vayamos al libro de Éxodo siempre, capítulo número 12, y leamos desde el versículo número 29. Éxodo 12, desde el 29. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y a los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, su masa envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Imagínense cómo Dios tenía control de todas las cosas y no iban a salir con las manos vacías, sino que ellos iban a salir con oro y con plata. Imagínense, el pueblo se hizo rico de la noche a la mañana y Dios les dio gracia para que todos los egipcios les dieran, ya, con tal que se vayan estos son los culpables de las muertes que están sucediendo, así es que váyanse de aquí, y si yo tengo que darles del oro, la plata, pues tengan aquí, ya váyanse. Así el Señor los liberó, así el Señor les rescató. Una liberación consumada. Y cuando ellos salieron, tuvieron el tiempo después de que, recordemos un poquito, el faraón les persiguió y el Señor hizo otro milagro, abrió el mar rojo, el pueblo de Israel pasó en seco, Faraón les siguió, pero fueron ahí también muertos todos, terminaron ahogados porque el Señor en su momento volvió a unir las aguas que Moisés había separado. Y ahí en el capítulo número 15, Dios le inspiró a Moisés para que hiciera un cántico.
igualmente con su hermana María. Y le dieron gracias a Dios por esta libertad tan grande. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo ensalzaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder y tu santa morada, a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado, Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. De esa manera le dieron las gracias al Señor por esa tremenda liberación que hizo con ellos. Y ahí es que siempre uno les recomienda a cada uno de ustedes que tomen tiempo para adorarle, para alabarle, para bendecir a nuestro buen Dios, porque Él cada día nos da libertad de muchas cosas, hermanos. Usted y yo tenemos quizás un pasado no tan claro, está medio oscuro, pero a la final, pasado es pasado y ya de por qué nos acordamos. Pero el Señor nos dio libertad para vivir esa libertad en plenitud. El Señor nos hizo libres, hermanos, y tenemos que aprender a darle las gracias, a adorarle, a alabarle y a bendecirle. Tomar tiempo cada día. Darle las gracias al Señor por los milagros que Él ha hecho, por la libertad que nos ha dado. Somos libres, hermanos. En una cierta ocasión yo le decía, quizás nosotros no apreciamos mucho la libertad porque nunca fuimos esclavos, nunca fuimos, nadie nos compró por dinero ni vivíamos en esclavitud. Lógico que espiritualmente éramos esclavos del pecado, pero eso es otra cosa. Y entonces cuando el Señor vino, nos hizo libres, quizás no sabemos apreciar, valorizar el valor exacto o correcto de lo que vale la salvación. Porque como le digo,
nosotros no hemos experimentado la esclavitud. Otra cosa es cuando uno escucha que hay iglesias que son perseguidas por la fe en el Señor, pero ellos están manteniéndose firmes, parados en la fe. Y no importa lo que pase, lo que sucede, ellos están comprometidos con el Señor. Y uno le tiene que decir, Señor, de veras te agradezco porque tú me has dado libertad para adorarte, para alabarte, para bendecirte. A ver, aquí algunos de ustedes pueden decir, no, a mí me apedrearon, a mí me golpearon por hablar del Señor. A ninguno de nosotros nos ha pasado esto. Y si le ha pasado, dele las gracias al Señor que todavía me está escuchando. Quiere decir que está vivo. Y entonces hay que darle las gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en usted y en mí. Y nos ha dado esa preciosa libertad. Porque esa libertad espiritual que le estoy hablando también ya fue predicha por el Señor. Vayamos al libro de Isaías, capítulo número 53. Isaías 53, y leamos desde el versículo número 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De quién está hablando aquí? Nada menos que del Señor Jesús. A Él le adoramos, le alabamos y le agradecemos por todo lo que Él dijo y por todo lo que Él ha hecho. Él dijo cantidad de palabras tan hermosas que llega en el momento correcto para darnos fuerza y fortaleza, y los hechos maravillosos que hizo. Sobre todo, la demostración plena del amor verdadero, morir en la cruz del Calvario por usted y por mí y por el mundo entero. Ya la redención estuvo dicha y tenemos que darle las gracias al Señor por eso. Y esto fue en el Antiguo Testamento, ya estaba señalado cómo iba a pasar, qué iba a ser del siervo que Jehová iba a mandar a morir en la cruz, y nada menos fue su unigénito hijo. Y esto fue ya, esta redención fue hecha a través del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Y en el libro de Gálatas, capítulo número 4, leamos del versículo 1 al 7.
Y vemos que aquí la redención fue hecha, fue dada. Gálatas capítulo 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué tremenda bendición de parte del Señor para usted y para mí, y para cuantos creen en Él. La redención fue dada, fue hecha, hermanos, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que sin ningún problema usted pueda decir a las demás personas, yo soy un hijo de Dios. Dios está morando en mi corazón. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Lo puede decir. Y usted es heredero y me gustaría también que si usted tiene acceso a YouTube o a Facebook también, ahí puede ir de nuevo a las predicaciones, a las enseñanzas que el Señor me ha permitido compartir y pueda darse cuenta cómo Dios ha hecho cosas grandes para usted y para mí. Y poder agradecerle por cada cosa que el Señor ha hecho y ha dado. Y podernos cada día gozarnos de todo lo que Él ha hecho, de las maravillas que ha hecho y que usted y yo somos sus herederos, que tenemos bendiciones y sobre todo tenemos la esperanza de vivir con Él por toda una eternidad. Con Él, no separados de Él, sino con Él. Recuerde que el Señor Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario para redimirle a usted y redimirme a mí. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro 1, y leamos desde el versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cada día tenemos que agradecerle al Señor que ahora vivimos para Él, que el Señor nos redimió, nos hizo libres totalmente. Todos nosotros debemos seguir el plan de Dios para ser salvos de la esclavitud del pecado. Arrepentimiento, confesión y fe en las promesas de Dios. No olvidemos que estreche la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Mateo 7:14.
Habrá muchas ocasiones en nuestra jornada en que enfrentaremos tiempos críticos de pruebas, de tentaciones, tiempos cuando parece que habría sido mejor quedarnos en el Egipto de nuestra vida, pero en esos momentos veamos al Señor con fe. Los tiempos de prueba son oportunidades para que veamos la poderosa mano de Dios obrando a nuestro favor. Así es que ánimo amigo, ánimo hermano, hermana, somos hijos del Señor y Dios quiere hacer cosas grandes todavía para usted y para mí. Tiempos hermosos vienen de parte del Señor para usted. Cada día estemos buscándole más y Dios nos va a ir continuando bendiciendo más todavía. Vamos a orar. Señor, te agradezco por tu palabra. Te doy todas las gracias, la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias porque nos hiciste libres de toda esclavitud, de la esclavitud que vivíamos en pecado. Gracias por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y Señor, te agradezco por todo lo maravilloso que tú eres. Sigue obrando en cada persona, sigue, Señor, tocando su mente, sus corazones, y que siempre vivan esa libertad que tú nos has dado. Te daré las gracias, te daré la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, puede compartir todos estos mensajes con otros amigos, hermanos, hermanas. Va a ser de una tremenda bendición y usted va a seguir haciendo la obra que Dios le ha encomendado. También no se olvide, si tiene algún testimonio, puede escribirme al P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Que tenga un excelente resto de semana. Que Dios le bendiga. Buenas noches.